Okay, I'm going to set my magnification. Let's go 400,000 times. That's 400,000 times. I'm going to hit the go button, and I'm going to hold my breath. Here's our nice image of gold nanoparticles. And these nanoparticles are anywhere between 20 and 30 nanometers in size. And we can measure them. So let's come up here to our measurement tool. Okay, oh, there it is. And we can measure them using this one. Measure them in a variety of ways. So let's measure the width of this particle. Parallel width from side to side, 21, 22 nanometers. Let's measure this guy. 18 nanometers, 19 nanometers. Got some smaller ones down here. Let's measure this one. 17 nanometers. And this little fella down here. 15 nanometers. Okay, so we can set up measurements like that on our screen. And I can also just get rid of them as well. Okay, and then we can finally save our image. Save image. And here we have a nice saved image of your gold nanoparticles. I hope you've enjoyed this demonstration of how we can use SEM to image and characterize your particles. All the best with your reports, and I hope you enjoy getting your teeth into all the data that we've generated here at CARF for you. Muy bien. ¿Todos alcanzaron a escuchar bien? ¿Quieren que repitan la parte? Pues yo, bueno, es que tengo duda, pero pues no lo dice en el video. ¿Qué es lo que hacen los astigmadores? O bueno, dice let's turn the astigmators para, bueno, que para reducir eso, ¿no? Hay varias aberraciones. ¿Qué quiere decir eso? Defectos de las lentes, como la aberración esférica, la aberración cromática. Tiene que ver con la óptica de las lentes. La aberración esférica es, por ejemplo, que si el haz pasa lejos del centro, lejos del eje óptico, se enfoca en un punto diferente a que si la radiación pasa cerca del eje óptico. Es una cuestión inherente de la forma de las lentes. La aberración cromática es que si la radiación no va con la longitud de onda constante, pues la longitud de onda también va a enfocar en un punto para una y va a enfocar en un punto para otra. Por eso es cromática, porque varía la longitud de onda de los electrones, porque pues la fuente de electrones no produce siempre un 100% de longitud de onda de 30 kilovolts. Puede ser que venga de 29.5 o de 30.5 kiloelectronvolts, ¿no? Por decir un ejemplo. Estas son aberraciones que es muy difícil controlar. El astigmatismo, quizás algunos de ustedes tienen problemas de astigmatismo en sus ojos. Quiere decir que enfocamos en un plano, que a veces le llaman sagital, en un punto, y el plano meridional, que está a 90 grados, se enfoca en otro punto. Pero ese sí se puede corregir. ¿Cómo? Pues controlando la corriente en las lentes. Y es lo que le llama corregir el astigmatismo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no se vea que la imagen se estira en un lado, sino que se enfoca y se desenfoca cuando movemos el haz para enfocarlo sobre la muestra y lo desenfocamos, se enfoca regularmente. ¿Verdad? Y eso es lo que le llama controlar el astigmatismo. Es un procedimiento nada más de cambiar la corriente ligeramente. ¿Me explico? Son aberraciones del microscopio. Hay unas que no se pueden corregir, el astigmatismo sí. ¿Verdad? Tengo por ahí unas placas para mostrarles, pero en principio es importante primero que veamos la necesidad de hacerlo
en este tipo de videos o visitas al laboratorio, en su caso. Y después, pues ya sabemos cuál es el problema y cuál hay que corregir, cómo hay que corregirlo, ¿no? Ok. Ahí At the está moment, the haciendo Y el component wobbler, is ¿no? much worse than the Vibrando X la component, imagen. or much larger movement. So we're going to correct for the Y direction first. Okay, we just do that by rolling the ball in the Y lo Y único que está direction. haciendo es cambiar las corrientes en las lentes. Vean ustedes cómo se Worst. está moviendo hacia un lado hacia el otro en el wobbler. Okay, and we do this in an iterative fashion, so we're going to correct for Y the ahora sí X la now that está we've pasando mostly en fixed el the X Y. y Y correcto, ¿no? Centrado. It can be quite fiddly Ya and la can quite imagen take se va y quite se a fair viene, bit of pero no time se to mueve do. ni desplaza en And we una can see dirección o en there's a la little bit otra. of carbon contamination in the beam as well, or coming underneath the beam because this area has turned black. So let's just move across an area or two. Entra y And now we can sale, actually have a nice, pero ya no se okay, that's probably desplaza still a hacia little afuera, bit too hacia un much. lado o hacia el otro. Okay. So once we're happy with what we've got, we can click the finish button and that will turn the wobbler off. I'm happy with the wobble. Let's increase magnification and do some focusing and see what we got. As I Ahora ahí está el focus, as I take astigmatismo, vean cómo se jala the la microscope imagen en above una and below dirección, focus, se focal jala point is para here. allá, If I go hacia la this way, izquierda it y hacia starts abajo, streaking ¿ves? in this direction. If I go this way, it starts, go back the other way, it starts streaking in this direction. Okay, this is because the beam is not round. Okay, we have an elliptical beam, Entonces and ahí as el we go through focus, we're astigmatismo, el taking haz an ellipse está from this to diferente, this. no se Okay, so expande let's correct that. We circularmente. use the stigmators to correct that. We can come Ahí up le here vas a hacer to el the stigmators. astigmatismo para que en el plano sagital y en Okay, el and plano we'll correct meridional them se using a enfoque en el ball. mismo punto. You can see that now as I adjust the Ahora se focus, va y se instead of viene, stretching or pulling, pero it's ya no actually se just going jalonea blurry. en ninguna dirección. Ya quedó Okay, corregido el astigmatismo. so there we have the corrected beam. So when I take an image on the SEM, I will focus and stigmate at twice the magnification. I want to take the Normalmente image out, esto and se I will hace a come una back to half amplificación the más alta que magnification la and que take vamos the a image. utilizar, el The habla de maximum 2 magnification veces. of this microscope is 1,000,000 Está bien ese times. límite, So pero we'll be imaging it porque 500,000 sea times, más alto de lo que 600,000 vamos a times, utilizar es if we're lucky. suficiente, ¿no? Okay, so now that we have the basic Y alignment in ahora place, ya let's go hice a find tomar some las imágenes, ya se corrigió nanoparticles, some more el nanoparticles. astigmatismo, To look for them busca on the una región, sample, según él ahí la encuentra. decrease our scan speed a little bit so we can see what's going on. I think I can see a cluster just Y ahora here. se amplifica para ver esa región con nanopartículas. Ahí está la Okay, these are our nanopartículas gold de oro. nanoparticles. So let's Las increase our enfoca. ¿Qué quiere decir magnification eso? and Que las focus lleve exactamente fully a la muestra, and do a our la final superficie alignments. de la muestra. Okay, 1,000,000 times, we're at the top. Checa Okay, otra let's vez el adjust our stigmators to make sure astigmatismo, a we're ver happy si with se that. What you can jalonea. see Y here on the ustedes screen, pueden ver as cuando I'm habla, talking, la you can see the imagen se sound distorsiona. my voice Así is de making sensible es el microscopio. affecting the image. So as I talk, it vibrates. Let's do the stigmators. Stigmate. I'm pretty happy with the wobbler. I can tell as I've changed the focus that the image isn't moving very much. So I'm happy with the wobbler, the column alignment, and so I'm just going Está to do haciendo a ahí final un adjustment on the ajuste final stigmators to para el make sure I'm happy astigmatismo, again. ya la amplificación que la vamos a usar, pero para que toque bien, ¿no? Okay, and then I'll check Listo. it with focus. Se va al enfoque Not quite happy y with a that. la imagen. Okay, I'm going to set my magnification. Let's go 400,000 times. That's 400,000 times. I'm going to hit the go button, and I'm going to hold my breath. Here's our nice image of gold nanoparticles. And these nanoparticles are anywhere between 20 and 30 nanometers in size. And we can Y measure ahí them. So tiene let's la come up here imagen to our ya measure. con buena resolución. La gente de las cámaras no la enfoca bien, pero estoy seguro que tiene mejor resolución de lo que nos muestra. Y se puede medir con un aparatito que tienen ahí, marca uno el límite, el otro, y automáticamente va dando las mediciones. Por supuesto, el video no sustituye a una presentación, ¿verdad? Ir presencialmente, pero bajo las condiciones en las que vivimos, pues creo que es importante ver con calma el video, tratar de entenderlo completamente. Aquí pueden ver ustedes arriba la link, ¿verdad? Y también está en la hoja que les mandé en el Classroom, ¿verdad?
Me parece que esa hoja todavía no la sube. Bueno, no he visto que estén los links de estos videos. No hay problema, ahorita se las subo para que la puedan ver. De aquí al jueves la tarea es revisarla bien, ver qué dudas hay, tratar de entender cómo funciona el microscopio en este video. Vamos a ver más videos, vamos a tratar más temas, por supuesto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, pues, No, profe. Bueno, de mi parte no. Muy bien, pues